Hola amigos y amigas, estamos ahora rescatando y reaccionando a una serie titulada El Gluten que tenemos en el canal. Es una serie que ya tiene, creo que fue grabada en el 2012, así que ya va a estar cumpliendo 14 añitos. Y vamos a extraer de la parte 2 simplemente una sección que me va a dar tiempos no solo a reaccionar a ello, sino a expander ciertos conceptos, incluso más allá de, del trigo o de los granos con gluten. Vamos a escucharlo. Estas nuevas variedades fueron también desarrollando características que las hacía variedades a las cuales los insectos no se solían acercar mucho. Estamos hablando aquí de las nuevas variedades principalmente que salieron de lo que se llamó la Green Revolution o Revolución Verde a partir de que acabara la Segunda Guerra Mundial y estas industrias armamentísticas y químicas hicieron la transición hacia la industria de la agricultura, creando nuevas mutaciones inexistentes hasta ese día. De hecho, me gustaría comentar que hasta el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, existían 6 familias definidas de trigo. A día de hoy hay más de 25.000 y todo en los últimos 70 años. Todos naciendo de los últimos 70 años. Y lo que estamos hablando ahora aquí es de precisamente que todas las variedades que se venden a día de hoy, donde las variedades con las que se hacen los panes, la bollería, las tartas, los queques, como dicen los chilenos, todo lo que se necesita de harina de trigo, eh, los espagueti, los macarrones, etcétera, etcétera, todos se hacen con variedades híbridas de los últimos 70 años y que se llaman precisamente resistente a los insectos. Y de eso estamos hablando aquí. Eran resistentes a las plagas. En otras palabras, el saltamontes no podía llegar y arrasar un campo. El saltamontes no se lo comía. Y eso para nosotros nos tiene que llegar alarmas y campanas en nuestro entendimiento. Si el saltamontes ya no lo come, es una de las frases que a mí, no en este momento, cuando estoy hablando hace 12 años atrás, grabando estos programas allá en España, cuando lo dije entonces, sino ya anterior a este momento, que más me impactó personalmente. Esto que cuando dices algo para presentar un punto a una persona y el que más queda convencido con el punto que acabas de presentar eres tú mismo, la primera vez que compartiendo con alguno de mis pacientes o con alguna persona en sí les comenté que a día de hoy las variedades de trigo que se llaman en inglés pest resistant o resistentes a las plagas, a día de hoy el saltamontes ya no se las come. Y lo profundo, por muy simple que parezca esa frase, lo profundo que es, los saltamontes no se lo comen. ¿Por qué? Porque los niveles de lectinas, que es el insecticida natural que tienen los granos, las semillas para defenderse de los depredadores, esos niveles han sido aumentados en el trigo más de 100 veces. O sea, la cifra que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, esa cifra de lectinas que existía en los granos anteriores, más antiguos, ahora multiplícalo por 100. Y es el nivel de lectinas que ahora el gluten contiene. Y cuando hablamos de lectinas, lo que tenemos que entender es que es el insecticida natural del grano, que está ahora multiplicado por 100 veces. Si quieres saber dónde se utilizan las lectinas como químico, son lo que forman los matamoscas, los spray matamoscas o los sprays para las cucarachas. Esas son las lectinas. Y el gluten es uno de esos elementos en los cuales ha sido aumentado más de 100 veces. El gluten me refiero, al trigo en particular. Perdón. Y esto me da pie a comentaros algo. Me da pie a comentaros acerca de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que tiene la presa para evitar
ser consumida por el depredador. En este caso, nosotros somos los depredadores y la presa viene a ser o bien sea un animal o una planta o una semilla, una fruta, etcétera. Podríamos decir que ello es la presa, pues es lo que vamos a comer y nosotros somos el depredador. Y una de las cosas que me preocupa, sinceramente, es la gran promoción que se está haciendo con la excusa del medio ambiente, la verdad, de generar todo productos de aquí en adelante que tienen en realidad muchos mecanismos de defensa. Y nosotros al consumir productos que contienen muchos mecanismos de defensa, lo que estamos haciendo es como si estuviéramos consumiendo pesticidas. En este caso serían naturales, porque son los mecanismos de defensa naturales en ciertas plantas y en ciertas semillas y en ciertos granos, pero que no dejan de ser insecticidas, que no dejan de ser irritantes para la pared intestinal, etcétera, que no dejan de ser venenos de uno más calibre que estamos consumiendo. Y me refiero a esa enorme promoción de, por ejemplo, hamburguesas de soja, hamburguesa de soja y gluten, salchichas de soja y gluten. Todo por cuidar el planeta se está generando un hiperconsumo de productos que en sí tienen un montón de mecanismos de defensa. ¿A qué me refiero con mecanismo de defensa? Muy, muy simple. Si tú tienes, por ejemplo, la imagen de un león y una gacela. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de la gacela? En este caso la presa, para escaparse del depredador. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Para que no se lo coman. Es salir corriendo. Una vez que el león atrapa a la gacela, el león acaba de desactivar el mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando vamos a las plantas y los granos y las semillas, no nos damos cuenta que si bien sabemos que esos elementos no pueden escapar corriendo, que el escapar corriendo o pelearse con nosotros no es un mecanismo de defensa propio de ellos, de estas plantas y semillas y granos, ellos tienen un mecanismo de defensa químico. Tener en cuenta que un grano de trigo no está pensando que está ahí para alimentarte a ti. Un grano de trigo está botánicamente hablando, está pensando en preservar el bebé y ese bebé es esa semilla y para preservar esa semilla tiene mecanismos de defensa químicos en la planta para que el conejo no se la coma, porque claro, te comes todas las hojitas y al final mata la planta y la planta no produce la semilla, que es el bebé, para propagar la especie. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas semillas, bien sea del grano, o bien sea de las legumbres, o bien sea de los frutos secos, por ejemplo, su función principal, botánicamente hablando, no es la de alimentarte a ti, es la de producir un bebé, una semilla en este caso, que pueda germinar y que pueda preservar la especie para que no acaben, esa especie botánica no acabe en extinción. Entonces, químicamente hablando, nosotros, seres humanos, hemos aumentado hasta 100 veces más los mecanismos de defensa que ya estaban ahí, pero ahora los hemos aumentado en el trigo, los hemos aumentado en las legumbres, los hemos aumentado en los frutos secos, hemos aumentado esos mecanismos de defensa, en algunos más que en otros, sin entender que cada vez que nosotros consumimos esos artículos sin desactivar esos mecanismos de defensa, estamos literalmente consumiendo insecticidas o químicos que son insecticidas naturales, no son químicos. O sea, no son artificiales, no son hechos por el hombre. No, no. La misma planta los está produciendo porque es el mecanismo de defensa. Cuando nosotros abusamos de esos artículos, nos va a dar un montón de problemas, a unos más que otros, porque unos somos más sensibles que otros con referencia a ello. Entonces, una de mis enormes preocupaciones es precisamente eso, una agenda en la cual ahora todo el mundo tiene que estar comiendo en lugar de
de una hamburguesa de pollo o de un filete de salmón o, o algo así, estamos comiendo o se nos está instando a comer hamburguesas de soja, por ejemplo, que tienen un montón de mecanismos de defensa que no han sido desactivados. Y se van acumulando en nuestro intestino, se van acumulando en nuestro sistema, crean lo que en inglés se dice leaky gut o hiperpermeabilidad del intestino. Eso causa reacción inmunológica al respecto, con anticuerpos que luego terminan atacando células de tu propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esta reacción, simplemente esta sección, quería simplemente comentaros lo siguiente, que el trigo a día de hoy los saltamontes no se lo comen, y no se lo comen porque en esa misma semilla se ha generado 100 veces más un mecanismo de defensa contra el depredador. El depredador somos nosotros. Si abusamos de esos productos, vamos a tener cada día más problemas intestinales, y el problema intestinal es el principio. Porque si bien hablamos de las lectinas, la gliadina estará afectando la tiroide, habrá prolinas que estarán afectando artritis reumatoide, el lupus está asociado con una acumulación precisamente de los mecanismos de defensa de ciertas plantas, de ciertos granos y de ciertas semillas, etc. Enorme preocupación al respecto, sobre todo porque ahora daría la impresión que tenemos que consumir cada vez más y más y más de este tipo de productos. A ver qué tenemos aquí más. ¿Algo para concluir? Estas variedades desarrollaron la características para que los insectos no las afectaran. Mi hermano suele ir a comer setas, a recoger setas de los montes allá en el País Vasco. Y él me decía, bueno, si uno no está seguro y realmente quiere comer, digamos por supervivencia o lo que sea, quiere comer, come de la seta que tiene un mordisco de animal. ¿Por qué? Porque el animal sabe cuál comer y cuál no comer. Normalmente aquellas que se ven bonitas y ninguna la ha tocado es porque son venenosas. Eso con las setas. Las nuevas variedades, a través de este experimento de la Green Revolution o de la Revolución Verde, no se las comen los insectos. Ah, pero eso es bueno porque de esa manera no tenemos plagas. Pero nosotros sí las comemos. Bueno, ahí os lo dejo. Y nada, estaremos reaccionando a otros vídeos según vayamos avanzando y recuperando algunos de esos vídeos que son más antiguos, sobre todo para aquellos de vosotros nuevos al canal. El tiempo es limitado, tenemos más de 1200 vídeos creo que subidos, así que os hacemos pequeños resúmenes al respecto, ¿ok?